El teatro Matacandelas, la voz, lo sonoro, la palabra tienen un espacio muy abierto, y una de las debilidades que tenemos los actores y todas las personas que estamos inscritas en este proyecto estético, quizá por una afinidad y por una debilidad que guardamos desde pequeños, en primer lugar, ese encuentro tan cercano con la radio. Tengo incluso, hasta donde me alcanza la memoria, esas audiciones de todo el día en una cuna, oyendo un radio de dramatizados, y algo se me debió de quedar, porque la voz en off para mí sigue siendo un elemento primordial. El corazón que tenía en la escuela, donde estuvo pintada la cartilla primera, está en ti, noche negra. El primer beso que supo a beso, y que fue para mis labios niños como la lluvia fresca, está en ti, noche negra. Veo las capas luminosas sobre los árboles, hilos de plata, el agua que entra en las ramas, los techos que titilan y la calle que se va. Y ni siquiera en todo esto furgones camuflados, ni tropas en marcha, ni bestias cornudas dirigidas sobre las piernas de los hombres. Nada de todo eso, amigo mío. Ni furgones, ni tropas, ni bestias cornudas. Entonces, que la paz sea en el mundo. Ámame como esta luz ama al campo. Yo te amo así, mi amor. Remonta hacia el cielo. Dame su claridad en tu voz, en tus palabras. Escucho, me parece escuchar. ¿Qué escuchas tú? Escucho el ligero frotar de las hierbas de las estrellas, el vuelo del vapor de agua, el respiro retenido del aire. Escucho tu mirada y tu voz. No tengo necesidad de voltearme ni de mirar. Esta ventana te pertenece. Por ti sé lo que ocurre afuera. La imaginación siempre es un músculo que se divierte trabajando, y aquí se ponía la voz y el resto, la imaginería, la pone el que oye. Muy buenas noches, señoras y señores. A continuación los invitamos a escuchar la conversación sinfonieta del compositor francés Jean Tardy. El Allegro, después de una rápida introducción donde todas las voces son presentadas, desarrolla con autoridad el tema de la oposición entre el sueño, simbolizado por la pareja tenor-soprano, y la realidad de las afirmaciones perentorias son principalmente confiadas a las voces graves. Vos cuando le hablas a un niño y le cambias la voz y se la pones bien ronca, inmediatamente el niño toma una actitud muy distinta porque vos te estás transformando en otro, con el simple hecho de cambiarle el timbre a la voz. Buenos días, señora. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señorita. ¿Cómo está usted, señorita? Buenos días, señor. Gracias a usted, señorita. Gracias a usted. Buenos días, señora. Usted que me acoge aquí, estoy muy orgulloso de volverla a ver después de esta larga ausencia. ¿Quién se ausentó? ¿Quién entonces? No sé quién se ausentó, si es usted o soy yo, pero seguramente alguien se ausentó, puesto que no nos hemos encontrado. Es verdad, en nuestra ciudad estamos muy ocupados. Ocupados. Para llegar a un teatro estático, ha habido antes una formulación y una interrogación, una preocupación también por ese aspecto que denominamos como de un teatro epiléptico, un teatro superexpresionista, aquello que se suele decir como echarle demasiado azúcar al arequipe.
Yo hablaría de un camino de lo exterior a lo interior. Empezamos con un teatro un poco externo hasta llegar hasta la parte más interna, que es O Marineiro. Al principio creó los paisajes, después creó las ciudades, más tarde las calles y las travesías, una a una, cincelándolas en la materia de su alma, una a una las calles, barrio a barrio, hasta los paredones de los muelles, en donde construyó puertos más tarde, una a una las calles y la gente que las recorría y que las miraba desde las ventanas. Empezó a conocer a gente como quien apenas las reconoce. Iba conociendo sus vidas pasadas y sus conversaciones, y todo eso como quien tan solo sueña paisajes y los va viendo. Luego viajaba recordado a través del país que creara, y así fue construyendo su pasado. Pronto tuvo otra vida anterior. Tenía ya en esa nueva patria un lugar donde había nacido, los sitios donde había pasado la juventud, los puertos donde había embarcado. Iba teniendo poco a poco los compañeros de la infancia y más tarde los amigos y enemigos de su madurez. Todo era diferente de como lo había tenido. Ni el país, ni la gente, ni siquiera su mismo pasado se asemejaban a lo que habían sido. Oh, me obligáis a que continúe. Me apena tanto hablar de esto. Es como cuando vos te parás a ver a una mujer quieta, pasas por la calle y ves a alguien sentado y está quieto y no está mirando para un sitio simplemente, y puede tener inclusive un gesto muy neutro, y vos empezás a hilar una historia con respecto a ese pequeño gesto. Y el que propone más este campo es como Maurice Maeterlinck, que él habla del trabajo de la voz, que debe ser fundamental. Romper como el teatro naturalista, que es hablar de una forma cotidiana, a buscar un lenguaje más poético, más dulce, que la voz se vuelva como un encanto musical para el espectador, hasta lograr como una especie de adormecimiento. Y posteriormente pues nosotros no nos proponemos hacer obras que se llaman quietas, sino obras donde esté involucrado una expresión económica, un gesto económico. En Angelitos Empantanados hay una serie de códigos múltiples que se presentan. Por un lado, estamos viendo de que toda la obra está movida por una claqueta. Eso ya es yo lo llamaría como un campo atmosférico, que por un lado proponía, es decir, el sentido cinematográfico que le queríamos dar a la pieza teatral. A mí, llamadme el pretendiente. Estoy aquí hace cuánto, no lo sé, pues he perdido el apetito y nunca duermo. Y afuera hacen unos días oscuros y calientes, como si la ciudad estuviera próxima a la peste. La última vez que llegué a este lugar, agitado con tantos recuerdos, tan desordenados como dolorosos, o más bien dolorosos por lo desordenados, que creo que ya no salgo. Es un dolor de adentro que no cesa. Estamos demasiado acostumbrados al movimiento, pero la quietud nos desespera, el silencio nos desespera. Somos seres hechos para el ruido. Antes, aquí en la casa donde yo vivo, era un problema mi despertada. Como yo siempre he sido tan dormilona, nunca me despertaba temprano en día de colegio. Entonces mi mamá me compró un despertador enorme y me lo puso en la mesa de noche. Y el despertador sonaba siempre a las 5 de la mañana, pegando un timbrazo desesperante. Y yo era que pegaba el brinco cada vez que lo oía. Y en mi casa tenían que aguantarme histérica todo el día, que el mal genio me duraba hasta por la noche. Todo por pensar en el timbrazo del despertador al otro día temprano. Con la luz realmente uno puede separar los campos. La luz también nos puede hacer el papel de la focalización, porque constantemente estábamos hablando en ese lenguaje. Por ejemplo, había una comunicación constante con el luminotécnico, donde siempre le decíamos, hacémele una toma a la muerta, ahora hacémele otra toma, Angelita. Si me llamaba un muchacho por la tarde para invitarme a cine, yo le decía que no y que no, y me le portaba muy grosera y todo,
Por eso era que por esa época estaba cogiendo fama de antipática. Todo por no poder soportar el despertador que me despertaba dando gritos, cuando lo único que uno puede pedir en este mundo es dormir otro ratico más. Una característica fundamental del teatro, de la poesía en general, es la emoción. Sin emoción no hay arte. Que es una emoción contenida, pero que el espectador no, o mejor dicho, el actor no puede expresarlo tan fuerte y tan radical. El espectador tiene que captar esa sensación. Sin ese estremecimiento que procura la expresión y la comunicación poética, estamos hablando de un elemento completamente vacío. Lo puedo decir también con una frase de Antonin Artaud. Decía que el actor, que toda representación teatral debería volver en cimientos las fibras del espectador. Y eso logra también la obra del Matacandelas. Dentro de la obra Juegos Nocturnos hay un pequeño cuadro de una escritura muy ambigua que se llama ¿Quién está ahí? Es una escritura ambigua como casi todas las de Jean Tardy. Para mí un excelente dramaturgo, un dramaturgo muy inquietante. Yo soy el padre, he aquí a mi esposa, he aquí a mi hija. Afuera la noche es larga y fría, es invierno, pero aquí nos calentamos unos a otros y nos sentamos a esta mesa para apaciguar nuestra hambre, mientras cambiamos frases afectuosas. ¿Qué hiciste esta mañana? Fui a la escuela. ¿Y tú? Fui al mercado. ¿Qué hallaste? Las verduras más caras que ayer y la carne más barata. Tanto mejor, una cosa compensa la otra. ¿Y qué dijo el maestro? Que estoy adelantando mucho. Bien, hija mía, trabaja, ya verás, todo saldrá bien. Ah, qué felices somos juntos, qué fría y qué negra es la noche afuera. Alegrémonos de no tener que salir. Buen padre, ten cuidado. Afuera no hay más que la noche. ¿Qué quieres decir? Creo que hay un hombre tras la puerta. ¿Qué hace? No sé. Espera. ¿Qué espera? A ti, quizá. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere usted hablarme? Pase. ¿Qué tiene que decirme? Hay que dejar a veces signos en la penumbra, elementos como medio escondidos, elementos insinuados, para que esos elementos no tengan toda la expresión, a fin de que quede algún punto de interrogación. Y alguna vez he dicho, es como mi testamento estético, no es un cuadro acabado, no es una gran cosa, ni es una cosa del otro mundo, pero es esa parte donde uno dice, he logrado redondear, he logrado incluso caminar de la mano de los grandes maestros para mí en esto del teatro, que son sido Luis Buñuel, Sergio Leone y Alfred Hitchcock, y mírese que deliberadamente no estoy hablando de directores teatrales. Quiero decir, el Teatro Matacandelas es más una exploración en el camino del arte que una exploración en el camino mismo del teatro. Todo es fantasía, menos la muerte. Se ha tomado como algo
positivo el hecho de que un espectador o un grupo de espectadores salga de una obra de teatro con aquella famosa exclamación de esto es muy real o esto que acabamos de ver es la realidad misma. A mí esas expresiones que tienen que ver con la realidad me parecen muy sospechosas y no las resisto mucho. Nuestro trabajo está basado fundamentalmente en el sondeo a una ficción, a un sueño, tiene que ver un poco con lo onírico. Soñaba con un marinero que se hubiese perdido en una isla lejana. En la isla había firmes palmeras, focas que rondaban ociosas aves. No vi si alguna vez se posaban. Desde que se salvó del naufragio, el marinero vivía allí. Como no tenía medio de volver a su patria y sufría cada vez que la recordaba, se puso a soñar una patria que nunca hubiese tenido. Se puso a imaginar que hubiera sido suya otra patria, otra suerte de país con otro tipo de paisajes y otra gente y otra forma de andar por las calles y de asomarse a las ventanas. La realidad mostrada tal como es, me parece de pornografía. Pues la gente dice que nosotros no planteamos realidad sobre Colombia. En nuestras obras se ve mucho lo que se siente en este país y lo que pensamos de Medellín básicamente. Cómo es esa violencia. Y está muerta. Y este día que nace, tal vez no son más que un sueño. ¿Qué significará ese sueño? Conmigo no van a poder, las huevas. Voy a hacer mi acto de afirmación en la vida. Yo no voy a caer. Estamos hablando de una pasión que estamos todos los días ejerciéndola y frente al cual hacemos con grandes costos. Los grandes costos es el desprecio social que hay por el teatro, por ejemplo. Quizá le gustaría más tener una plancha eléctrica. Una plancha eléctrica. El teatro no está ofreciendo unos grandes réditos a la industria ni al comercio. Cuando se tiene una plancha se compra una mesa. Cuando se tiene la mesa, hace falta una silla. Cuando se tiene la silla, hace falta un departamento con puertas que se abren y se cierran, y un marido para abrir y cerrar todas esas puertas. Y contra eso es que está peleando ahora el Teatro Matacandelas. Señor, es peor que eso. Hay gentes que no tienen memoria, hay gentes que no tienen proyectos. Yo no tengo corazón. Esto hay que entrarle con el corazón. Tengo otra cosa. Otra cosa en lugar de corazón. Un canario. Un canario. Esto como una metáfora. Señor, haga usted que mi canario se escape. Esa es nuestra preocupación aquí en el Matacandelas básicamente. ¿Qué es lo que está pasando con el arte en Colombia? Que la gente como que lo toma como algo muy somero, solo lo soslaya. El mundo no va a ser siempre esta porquería que a nosotros nos tocó. La relación del Teatro Matacandelas con el público es como una especie de juego. Nosotros a veces tratamos de soltarnos del público para que el público no nos amarre. También le ponemos cascarita y piedritas al público y el público de repente se desconcierta. Yo creo que el último desconcierto que tuvo el grupo, el público con el grupo, fue doña Rosita la Soltera. Se estaba esperando de que nosotros hiciéramos un experimento muy tenaz y no, como que nos devolvimos para hacerle una mala jugada al público y hicimos una obra tan sencilla, una obra tan silvestre, una obra tan bucólica como doña Rosita la Soltera. Y nosotros tendríamos que decir, pues, no tenemos estilo. En el fondo, pues, obviamente hay un estilo como el que tiene cualquier artista, pero yo creo que, pienso yo que uno de los secretos de Matacandelas es estar traicionando o tratar de traicionar ese estilo. No me haga usted hablar. ¿A usted le parece bien que un hombre se vaya y deje 15 años plantada a una mujer que es la flor de la manteca? Y son grupos que necesariamente tienen que nacer, reproducirse y morir. Pero ella no se da cuenta de cómo pasa el tiempo. Y creo que estamos en un periodo de madurez y no sé cuándo llegará el descenso final al infierno. Pero debió decirlo a tiempo.
que en la calle noto cómo pasa el tiempo y no quiero perder las ilusiones. Ya han hecho otra casa nueva en la placera. No quiero enterarme de cómo pasa el tiempo. Se me pregunta mucho qué pasaría si el Teatro Matacandelas, qué pasaría con el Teatro Matacandelas si no estuviera Cristóbal. El Matacandelas sin Cristóbal es un Matacandelas absolutamente mejor que el que existe ahora. Entonces él me dijo que no, que aquí él me podía colaborar. Si yo le pegaba, pues por ejemplo, unos afiches para una obra, yo le colaboraba con eso y él me daba a mí como, él me colaboraba para que yo me pudiera pagar algo en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la carrera o algo. Yo soy el padre. Pero ya nos hemos empezado a elaborar el camino del asesinato, porque queremos asesinarlo artísticamente, obviamente. A mí eso me tiene absolutamente sin cuidado. Espero que no vuelva, que se muera o que reciba allí su merecido. Por pelear contra un proceso que incluso es más grande que nosotros mismos, que es un proceso de decadencia, un proceso de envejecimiento. Cómo seguir siendo niños, cómo seguir siendo inquietos, cómo seguir siendo undergrounds, cómo seguir siendo un poco hippies, cómo no llegar nunca a ser unos señores, no llegar a ser respetables, porque en el momento en que somos respetables ya empezamos a oler a podrido. El Teatro Matacandelas da eso, da una luz en literatura, en música.